señora es la mamá de un depravado sexual. Perdóname, tú no respetas. En las heces tenían sangre producto de un desgarramiento anal. ¿Por qué el desgarramiento anal? Por una penetración. Yo decía que no, yo ahora seguro intentaba dice que fue mi mantenerla hija a ella que se lejos. metió, ¿ah? Yo lo amo. ¿Pero por qué en un momento tú la acusas de violadora? La tenías al... Hasta el día de hoy, desgraciadamente, es mi mujer, porque ella cometió feticidio. Mató a mi hija sin mi consentimiento. Caminé al baño, pensé que era como un malestar estomacal y a mitad del camino se me salió el bebé. Fue un accidente, doctor. ¡Eso no es cierto, Sonia! ¿Qué? ¡No es cierto! Un fetico moviéndose es realmente... O sea, que esa criatura nació viva. De veras, eres un monstruo. Y ahora tú me Mereces- quieres Tendencia está aquí. ¡Esto no es una asesina! Mira cómo vengo. Poniendo mis raíces. No me importa tu raza o tu sexo, ¿para qué hablar de eso? Y ni de dónde vengas. En el momento en que te haga falta y que tengas un problema y no veas el final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema. Ese es mi lema. What's up, baby? Aquí siempre, aquí haciendo. No me importa tu sexo. Si tú estás triste y acongojado, el derechito a caso cerrado. Ay. En caso cerrado, problema arreglado. He dicho. El psicólogo estadounidense Terry Apter dijo: la adolescencia es la combinación de la madurez física con la irresponsabilidad psicológica. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Qué buena cita, ¿no? De lo que es la adolescencia. Veamos cómo se refleja en el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Estas personas tienen que parar de hacer daño a nuestra familia inmediatamente. Es muy duro lo que estamos pasando. ¿Qué más quieren de nosotros? Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes. Gustavo y Mariana, ustedes están demandando a Mayra. Díganme, ¿quién es ella? ¿Por qué la demandan y qué piden para resolver este caso? Bueno, doctora, nosotros estamos aquí porque esta señora es la mamá de un depravado sexual. Depravado sexual, no sé. De un depravado Es un sexual. No, pero depravado están sexual. hablando de mi hijo. Ok. De un depravado sexual que llevó a la cama a nuestra niña de 15 años, una menor de edad. Sí, señor, quitándole su virginidad, no tanto vaginalmente, sino anal. ¿Qué edad tiene el chico? 18 años. Ah, 18 años. Ok, perfecto. Díganme. Nosotros tenemos acá una orden, ¿ok? Si quieren se la entrego. Cómo no, una por orden favor. de alejamiento y un dictamen de la corte donde dice que el muchacho no puede acercarse a nuestra hija y se le dieron 36 meses de arresto domiciliario por actos lascivos y lujuriosos, ¿ok? Es una niña. Ok, perfecto. Ya, yo vi aquí los documentos que me has dado. ¿Por qué están aquí hoy? Porque Nuestra hija- aparentemente aquí ya hubo un arresto, hubo un juicio penal, ya él fue condenado Sí, y señor. Sí, hay una nuestra orden hija de está- alejamiento. Nuestra hija está bastante afectada psicológicamente a raíz de que esta señora está enviando mensajes de texto a nuestra hija para que vaya a visitarlo, a su hijo, al hospital, sabiendo que hay una orden de por medio. Es decir, no le hizo caso a esta orden. Hija, venga a visitar a mi hijo al hospital. No, eso no fue así. Por ¿Dónde favor. está Eso no ¿Tú fue- tienes la evidencia de lo que me estás diciendo? Hay mensajes de texto. ¿Pero los tienes? No los tengo acá. No los tengo acá, pero sí. Lo contrario de mí. Espérate un momento. Entonces, Eh, ¿ustedes han venido a qué? Nosotros queremos que esta señora se le dé una orden de alejamiento también hacia nuestra familia, que no se acerque más y que por favor nos dé una indemnización de $10,000 para nosotros poder costear los tratamientos psicológicos de nuestra hija. ¿Qué tratamientos psicológicos? Los tratamientos psicológicos a raíz de toda esta situación que ha pasado. Nuestra hija está muy afectada, doctora. Ya nuestra familia no es la misma. No nos quiere hablar. Ok, cuéntame cómo pasaron estos hechos, por favor. Bueno, yo soy profesor del high school, yo fui profesor de Antonio, que es el hijo de la señora. Él se graduó del high school, una vez nos conseguimos, estábamos paseando por un mall, nos conseguimos, al muchacho le gusta la música, nos conseguimos tocando en una banda. Y como yo comparto también esos mismos gustos, lo invité a la casa. Yo tengo proyectos para
crear un estudio musical. Le dije, bueno, pásate por la casa y nos reunimos, grabamos algo y vemos qué O sea, pasó. ¿te pareció que era un chico Que era un buen suficientemente bueno y decente como para Yo que le di tú clase. lo invitaras a tu casa? Yo le di clase, Total. los conocía. ¿ok? Ok. En la casa se le abrieron las puertas, se le dio comida, se le dio cariño, se le dio confianza. A raíz de eso, doctora, nuestra hija comenzó a cambiar. ¿ok? Se vestía de forma diferente. ¿Cómo estaba actuando ella? ¿Qué sospechas levantaba ella? Una vez voy al baño, una mañana voy al baño de la casa porque Claudia, como típica chica, no le gustaba bajar el inodoro. Cuando voy al baño y veo, hay sangre en las heces. Y me preocupé y dije, bueno, a lo mejor tiene un parásito, qué sé yo, voy a llevarla al médico. Le digo a Claudia, Claudia no quería ir al médico, pero le insistí, vamos al médico. Cuando vamos al médico, la doctora la examinó, luego nos llamó al consultorio para reunirse con nosotros y nos dice que las heces tenían sangre producto de un desgarramiento anal. ¿Por qué el desgarramiento anal? Por una penetración. Entonces nosotros, bueno... Doctora, preocupados, cuando nos dice si que la por hija de una penetración... Nosotros pensábamos que Claudia era virgen. Y nos dice, no, es que no es virgen tampoco. O sea, ella... Entonces ahí confrontaron a la chica. Exactamente. A Claudia. Claudia, ¿Y ¿qué es ella lo qué que está les dijo? pasando? Ella negaba lo que estaba pasando. Vinieron unos psicólogos en ese momento y fue con ellos que pudimos sacarle a Claudia que sí, ella había tenido relaciones con este muchacho. Que había tenido Antonio. relaciones íntimas. Ahí se llaman a la policía y Vamos. causan el arresto. De allí nos Se vamos. causa el Sí, arresto del chico. exactamente. Ok, perfecto. Todavía falta que me cuenten, necesito hacer un corto receso. Porque bueno, a raíz del arresto, convicción, condena, etcétera, y una orden de alejamiento que se impone judicialmente, viene algo que aparentemente ha habido otro contacto ya durante la orden de alejamiento. Correcto. Ok, perfecto. Hacemos un corto receso y continuamos después con la respuesta de la demandada. No se vayan. Esta gente no deja a mi hermana tranquila, no dejan a Antonio tranquilo. ¿Cuándo es la víctima la que viola la orden de alejamiento? ¿Eso qué significa? Fíjate tú lo que ellos te están reclamando, el descontrol de su hija. Caso cerrado. Estos señores dicen que ellos son los únicos afectados en esta situación, pero no es así. Yo soy madre soltera y tengo mi hijo, verdaderamente tiene 18 años, y tuvo una relación...